presentación tan exhaustiva y realmente debo decirles que me siento gratamente sorprendido por el grado de convocatoria que ha tenido, no digo esta sesión en particular, sino la Semana del Cerebro, y sobre todo particularmente ver tanta gente joven interesada por aprender y escuchar acerca de los desafíos que la neurociencia impone. Yo voy a organizar la charla de hoy en 3 partes. Como bien dijo en la introducción, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson y se conmemora el natalicio, o sea, el nacimiento de James Parkinson, que fue quien describiera por primera vez la enfermedad de Parkinson hace 200 años. Y desde hace muchos años, y me tocó ser a mí partícipe de esto, la Organización Mundial de la Salud decidió establecer un grupo dedicado a enfermedad de Parkinson y además, a partir de esa iniciativa surgió la idea de generar un día de concientización a nivel internacional que denominamos Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Entonces, no hay nada mejor que hablar de Parkinson en este día, y la primera parte va a ser dedicada a analizar una serie de mitos que existen acerca de la enfermedad de Parkinson, y voy a comentar sobre hechos que me han ocurrido en estos últimos días, inclusive en el día de hoy. Y para ilustrar un poco esta mitificación que existe acerca de lo que significa la enfermedad de Parkinson en relación al resto de las enfermedades de la medicina interna. En la segunda parte quiero hacer un abuelo de pájaro, una vista de los 200 años de desarrollo y avances en la enfermedad de Parkinson. 200 años porque en 1817 se publicó una monografía escrita justamente por James Parkinson, donde se describe por primera vez en detalle las características de esta enfermedad. Entonces, en el año 2017 se cumplieron 200 años. Y en la última parte voy a dedicar a hablar un poco de los desafíos que tiene el campo de la investigación en la enfermedad de Parkinson en este momento y cuáles son las cosas que se están haciendo para tratar de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Con respecto a los mitos, el primer mito, y quiero llamar la atención sobre el cartel del programa de esta charla de hoy, que está en la planta baja y que estaba en el hotel donde yo me alojo. En ese cartel figura, charla de hoy, mal de Parkinson. Por favor, no usemos más ese término que le otorga cualidades maléficas a la enfermedad de Parkinson, cuando en realidad no es distinta de cualquier otra enfermedad de la medicina interna. ¿O acaso hablamos de mal diabético, mal epiléptico, mal hipertensivo, mal artrítico reumatoideo? Lo decimos mal. ¿Por qué tenemos que decir mal para la enfermedad de Parkinson? Esto tiene una raíz porque las descripciones mayores acerca de la enfermedad de Parkinson fueron hechas en Francia. Francia tuvo una escuela de neurología muy famosa en los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, dirigida por un neurólogo y psiquiatra llamado Charcot. Y en francés, mal se dice maladie. Entonces, en muchas traducciones se habla de mal de Parkinson. Pero eso se ha perpetuado en el tiempo y realmente le otorga una cualidad que no se condice con la real naturaleza de la enfermedad. Segundo comentario. El día, creo que fue el viernes, me entrevistaron de acá en la radio de Bariloche, creo, no sé si del Instituto Balseiro o de dónde de esta radio, justamente a propósito de que yo venía a dar una charla acá. Y en la introducción la locutora dijo lo siguiente: doctor, queremos saber más acerca de la enfermedad de Parkinson porque cuando uno le hacen un diagnóstico de esta enfermedad le corre un escalofrío. De la misma manera yo podría decir que le puede correr un escalofrío al que le diagnostican diabetes. Y nadie le dice a un diabético: usted puede quedarse ciego, tener una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, le pueden amputar una pierna y se puede morir más temprano, porque la diabetes es una enfermedad escalofriante. ¿Por qué aplicarlo a la enfermedad de Parkinson?
Y el tercer comentario, curiosamente, navegando por la web hoy a raíz de los diferentes eventos internacionales relacionados con el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, veo uno de Inglaterra que dice: es necesario concientizar la población acerca de esta terrible enfermedad. La verdad es que hacemos un flaco favor a nuestros pacientes si utilizamos la palabra mal, la palabra escalofriante y la palabra terrible. La enfermedad de Parkinson es una más de las enfermedades clínicas. Tal como cualquier otra enfermedad clínica, es manejable. Son enfermedades crónicas para las cuales existen tratamiento, tienen una evolución característica y no necesariamente son curables. De la misma manera que yo ilustré el ejemplo de lo escalofriante que puede ser la diabetes, díganme quién se ha curado de diabetes, o quién se ha curado de hipertensión arterial, o quién se ha curado de artritis reumatoidea, o quién se ha curado de epilepsia. Nadie. Las únicas enfermedades que se curan son las infecciones, algunos traumatismos, algunos tumores benignos, y paremos de contar. En la medicina la mayor parte de las enfermedades son crónicas, incurables, pero manejables. Manejables con todos los recursos terapéuticos que disponemos. O sea que tratemos de eliminar esos términos del lenguaje cotidiano al referirnos a enfermedad de Parkinson. Evitemos decir que esta es una enfermedad que está separada del resto de las enfermedades por cualidades o características que la tornan diferente de cualquier otra enfermedad. Quizás la única cualidad diferente es que cuando yo veo a esa señora, y no sé si tiene diabetes o no, yo no veo los niveles de glucemia que tiene, y no veo cómo están sus enzimas hepáticas, y no veo si ve bien o no ve bien. En cambio, la enfermedad de Parkinson se ve. Y desgraciadamente en la sociedad humana existe un prejuicio a todo lo que es diferente. Y cuanto mayor es la cultura de una sociedad, menos prejuicios se tienen. Desgraciadamente todavía nuestra sociedad no tiene el nivel cultural suficiente para aceptar las diferencias y las diversidades en todo su amplio espectro. Estamos progresando enormemente, nuestra sociedad acepta muchas cosas, pero todavía en lo que relaciona a el aspecto físico de las personas, existe un cierto morbo en nuestra sociedad que hace que si vemos a un individuo que le tiembla la mano, decimos: uy, pobrecito, le tiembla la mano. Pero esa señora que tiene diabetes, como no le vemos ni el nivel de azúcar, ni el nivel de enzimas hepáticas, ni le medimos la agudeza visual, no le decimos pobrecita, porque no se le ve nada. Entonces, aprendamos a comprender y aceptar la diversidad. Disculpe, llegué tarde, pero escuché si no contaba la mi abuela era diabética, era en el campo. Y que decía muy pronto. Perdón, vamos a reservar 15 minutos al final de la charla y ahí podremos hacer preguntas y comentarios. Bueno, perfecto. Adelante, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces dijimos que en 1817, James Parkinson, que era un personaje muy particular, James Parkinson, era un joven, hijo de un médico, y él era lo que se llamaba un cirujano apotecario. Los cirujanos apotecarios en esa época, en el siglo XIX, en Gran Bretaña, eran personas que habían hecho algún estudio médico, pero no tenían la formación plena de un cirujano, como se llamaban a los médicos en general en esa época. Entonces un cirujano apotecario era como un asistente del médico, y en este caso el padre de James Parkinson era el médico. Y él tuvo un gran sentido y capacidad de observación y describió la enfermedad solo viendo 3 casos, uno de los cuales lo había visto caminando por la calle. En realidad no lo había atendido, lo había visto simplemente.
y sin embargo describió prácticamente todas las características de la enfermedad que conocemos aún al día de hoy. La postura encorvada, el temblor de reposo, la lentitud en la iniciación del movimiento, la constipación, la salida de saliva de la boca, prácticamente todas las manifestaciones que nosotros conocemos que pueden darse, no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes, las describió en esa famosa monografía que se llamó Un ensayo sobre la parálisis agitante. Y ustedes se preguntarán por qué parálisis. Agitante es bastante claro por el tema del temblor, lo llamaba agitante. En ese momento en la medicina, todo lo que implicaba un trastorno en el control del movimiento se denominaba parálisis. Con el correr de los años y una mejor comprensión de los mecanismos que hacen al control del movimiento, nosotros sabemos que un paciente con enfermedad de Parkinson no tiene parálisis. Parálisis se reserva a la falta de fuerza. Podrá tener lentitud, dificultad o torpeza en la iniciación del movimiento, pero no tiene debilidad. Quizás subjetivamente se sienta débil, pero no necesariamente esté débil cuando se le hagan maniobras o pruebas para demostrar la presencia de fuerza muscular. Y ahí es donde viene este señor que yo les mencioné, que se llamaba Charcot, y que trabajaba en un hospital de París que se llama Hospital de la Salpêtrière. Ese lugar, en fines del siglo XIX, era una especie de faro de atracción para todos los jóvenes neurólogos y psiquiatras de Europa que estuvieran interesados en conocer más acerca de las enfermedades neurológicas. Porque Charcot tenía un día en la semana, que eran los martes, que hacía lo que se llamaron las lecciones de los martes, donde él se reunía rodeado de decenas de médicos jóvenes de todo el mundo, particularmente de Europa, y presentaba casos clínicos. Y, entre otros, presentaba casos de los que James Parkinson en 1817 había descrito. Y él fue el primero en darse cuenta de que los pacientes con Parkinson no tenían parálisis, y por eso propuso que en lugar de llamarse parálisis agitante, y en honor a quien fuera el que la describió por primera vez, a partir de ese momento se llamase enfermedad de Parkinson. O sea que desde fines del siglo XIX se llama enfermedad de Parkinson gracias a que Charcot en París reconoció el valor de la observación de James Parkinson unos cuantos años antes. Fíjense que de 1817 a fines del siglo XIX pasaron cerca de 80 años para que por primera vez no solo se la describiera clínicamente en su totalidad. Por ejemplo, James Parkinson no había detectado la rigidez en los pacientes parkinsonianos, había detectado la lentitud y el temblor, las alteraciones posturales, la saliva, la constipación, pero no la rigidez. Y fue Charcot quien agregó el síntoma rigidez a los tres síntomas cardinales o fundamentales de la enfermedad de Parkinson, que son, primero y principal, y es el que determina inicialmente la sospecha de un cuadro parkinsoniano, es la lentitud. No es el temblor, la lentitud. Esto es porque hay más de un 30% de casos que jamás tienen temblor. Entonces, tiene que haber lentitud asociada a rigidez o a temblor, o los tres juntos, para que uno diga que la persona tiene síntomas parkinsonianos. O sea que pasaron cerca de 80 años desde que se describió por primera vez para que se la integrara globalmente como una entidad clínica. Pero lo que es más interesante es que transcurrieron más de 100 años
para que entre 1917 y 1919, 100 años o más, para que dos científicos, trabajando uno en París junto con Charcot y otro trabajando en Viena, encontraran y escribieran por primera vez la patología de la enfermedad. O sea, identificaran que la enfermedad se produce porque el área del cerebro que se afecta es una zona que se llama sustancia nigra. La sustancia nigra es un acúmulo de células que reciben este nombre de nigra porque esas células contienen un pigmento oscuro que se llama melanina y que cuando uno mira a simple vista esa parte del cerebro se ve una zona negra, justamente por la pigmentación de la melanina. Y recién, fíjense, 100 años después, se supo que la enfermedad residía en la sustancia nigra. Y paralelamente, un señor que se llamó Fritz Levy, mirando bajo el microscopio estas células de la sustancia nigra, encontró que había unas manchas muy particulares, en términos técnicos se llaman cuerpos de inclusión. Cuando uno ve algo adentro de la célula que no es normal, lo llama una inclusión. Hay algo incluido dentro de la célula. Y esos cuerpos de inclusión, a partir de ese momento, se llamaron cuerpos de Levy, porque fue Levy quien los describió por primera vez. Y es el elemento distintivo de la patología de la enfermedad de Parkinson. O sea, para poder decir que un individuo tiene enfermedad de Parkinson, diagnóstico de 100% de certeza, solamente se puede hacer en la actualidad mirando el cerebro después de que el individuo ha fallecido. ¿Por qué? Porque tiene que haber pérdida de estas neuronas negras, pérdida de las neuronas de la sustancia negra, más cuerpos de inclusión de Levy en las neuronas restantes y cuerpos de Levy en otras partes del cerebro. O sea que 100 años nos llevó en reconocer el marcador que nos permite hacer un diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson. Esto no significa que no podamos hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson, porque para ello existen lo que se llaman criterios clínicos. Y los criterios clínicos han sido desarrollados recientemente. Yo les diría que los criterios clínicos que utilizamos hoy día para decir que una persona tiene enfermedad de Parkinson se hicieron a partir de un estudio bastante interesante llevado a cabo también en Londres. En Londres hace varios años, a principios de los años 70, un grupo de neurólogos decidió establecer lo que se llama el Banco de Cerebros de Londres, auspiciado por la Sociedad Británica de Parkinson. ¿Qué es ese banco de cerebros? Es un lugar donde una persona que padece Parkinson dona su cerebro después de muerto para la investigación. Y es así que cuando juntaron los primeros 100 cerebros, de pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad de Parkinson, se dieron cuenta que solamente 76 tenían realmente enfermedad de Parkinson. Los restantes 24 tenían otras enfermedades que no eran enfermedad de Parkinson. Entonces, inteligentemente lo que hicieron es mirar para atrás. ¿Cuáles eran los elementos que predecían con la mayor exactitud esos 76 pacientes que realmente tenían enfermedad de Parkinson? Y gracias a eso desarrollaron criterios muy específicos.
¿Y cuáles son esos criterios? Número 1, y puede parecer una verdad de perogrullo, tiene que haber signos parkinsonianos. ¿Por qué parece tonto que digamos que para hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson tiene que haber signos parkinsonianos? Porque muchas veces en la clínica cotidianamente a cualquier persona que tiene temblor la diagnostican como portadora de una enfermedad de Parkinson. Y no todo individuo que tiembla tiene enfermedad de Parkinson. Hay muchísimas otras causas de temblores, temblor esencial, temblor distónico, temblor farmacológico, infinidad de causas. Sin embargo, todavía el día de hoy vemos casi un 30% de pacientes que vienen diagnosticados como portadores de enfermedad de Parkinson que no tienen enfermedad de Parkinson. Entonces hay que ser muy cuidadosos en decir cuáles son los síntomas parkinsonianos. Y yo ya se los mencioné, tiene que haber lentitud, y la lentitud se puede manifestar por ausencia de balanceo de un brazo, reducción del tamaño de la escritura, dificultad para revolver una taza de café, o torpeza y lentitud al manejar objetos con nuestra mano, disminución del volumen de la voz, disminución de la velocidad al caminar, disminución de la expresividad facial. Todos esos son signos que traducen lentitud. La rigidez, que muchos pacientes vienen a la consulta y le dicen, me siento muy rígido. Eso es erróneo, porque la rigidez la determina solamente el médico cuando examina al paciente, porque la rigidez es la resistencia al desplazamiento de un segmento corporal. Y solamente lo puede percibir alguien que examina al paciente, no el propio paciente. Lo que el paciente está diciendo es que está más lento y más torpe y asemeja esa subjetividad de lentitud y torpeza a estar más rígido. Y el tercer elemento es el temblor, y no cualquier temblor, sino temblor de reposo. Por eso, paradójicamente, muchos pacientes dicen, cuando yo estoy haciendo cosas, mi temblor no se nota, pero cuando camino, la mano me tiembla al costado del cuerpo. O cuando estoy descansando y estoy atento mirando un partido de fútbol, la mano se descontrola. ¿Por qué? Porque el temblor de la enfermedad de Parkinson es un temblor que se da ante la relajación muscular. Entonces, cuando hay esas tres cosas, decimos que tiene signos parkinsonianos. El segundo ítem de los criterios diagnósticos dice que no debe haber en el examen neurológico ninguna otra alteración más que estas tres cosas que yo mencioné antes. No tiene que haber alteraciones en los movimientos oculares, no tiene que haber alteraciones en los reflejos, no tiene que haber alteraciones en el equilibrio, la capacidad de caminar con un pie delante del otro, etcétera, etcétera. O sea que el examen neurológico no debe revelar ninguna otra anomalía en el paciente. Y el tercer elemento, o sea, segundo elemento es la negatividad del examen neurológico fuera de los signos parkinsonianos, y el tercer elemento son los que se llaman criterios de apoyo. Y son extremadamente importantes porque nos ayudan a afinar mucho más nuestra puntería diagnóstica. ¿Cuáles son los criterios estos de apoyo? Que los síntomas de lentitud, de rigidez y de temblor sean unilaterales, porque en la enfermedad de Parkinson es característico que los síntomas aparezcan de un lado del cuerpo. Debemos sospechar, si viene alguien a la consulta, que tiene lentitud bilateral y rigidez bilateral desde el comienzo, porque eso no es característico de la enfermedad de Parkinson. El segundo criterio de apoyo, parece curioso, es la presencia de temblor de reposo. ¿Por qué?
Porque yo les dije que hay un 36% de pacientes que no tienen temblor. Y eso hace que descienda significativamente nuestra capacidad diagnóstica. Porque cuando hay temblor de reposo, no sé, una persona de la calle puede diagnosticar una enfermedad de Parkinson, porque es tan típico el temblor de reposo. El tercer criterio diagnóstico es que sea lentamente progresivo. Y es muy común que los pacientes, cuando vienen a la consulta, digan, yo me sentía más lento, y alguien me dijo que yo balanceaba menos el brazo, y unos meses más tarde, un año más tarde, empecé a notar que se me movía un dedo, y luego empecé a notar que se me movía toda la mano. O sea que es un curso lentamente progresivo que a veces lleva a que la consulta al médico se haga entre 2 y 3 años después de que hayan comenzado los primeros signos de alteración del movimiento. El cuarto elemento, que desgraciadamente no es demasiado útil, pero que cuando ocurre tiene un valor significativo, es la respuesta a la levodopa. ¿Por qué? Porque es muy característico de la enfermedad de Parkinson que haya una respuesta terapéutica significativa a esta droga que es la levodopa. Y esos criterios, fíjense, se desarrollaron recién en 1992. O sea que transcurrieron bastantes años. Pero volviendo a los hitos históricos, yo quiero detenerme en algunos otros, y particularmente en 3 hitos históricos que se han dado curiosamente siempre en un año terminado en 7. 1817 se describió la enfermedad de Parkinson, 1967, 150 años después, se introduce la levodopa. Por supuesto que antes del año 1967 hubieron numerosas investigaciones, algunas de ellas han merecido el premio Nobel por los descubrimientos tendientes a demostrar que la enfermedad de Parkinson se produce no solamente porque se enferman esas neuronas negras de la sustancia nigra y se llenan de cuerpos de Levy, sino que esas neuronas tienen la particularidad de fabricar una sustancia química fundamental para el control del movimiento que se llama dopamina. Entonces, previo a 1967 hubieron numerosos investigadores en todo el mundo, en Suecia, en Austria, en Japón, etc. Esto para ilustrar que la investigación en ciencia es democrática y universal. Nadie tiene el patrimonio exclusivo del conocimiento. Fueron descubriendo que en el cerebro había dopamina, algunos descubrimientos casuales. Por ejemplo, en ese momento se introducía una droga en psiquiatría que se llamaba reserpina, que después se utilizó para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero aquellos que estudiaban la reserpina como droga psiquiátrica veían que cuando le administraban reserpina a las ratas o a los ratones, se quedaban quietitas con los ojos cerrados, inmóviles. Entonces eso les decía que la reserpina tenía un efecto sedante. Pero cuando investigaban el cerebro de esas ratitas, lo que veían es que lo que le faltaba era dopamina. La reserpina deplesionaba o le quitaba totalmente la dopamina al cerebro de las ratas y las tornaba parkinsonianas. Entonces a alguien sagazmente se le ocurrió, ¿por qué no le damos algo a estas ratitas, o a conejos, o a ratones, que reponga la dopamina? Y resulta que la levodopa es un aminoácido que cuando entra al cerebro se transforma en dopamina. Y entonces los primeros experimentos fueron darle a ratas, a ratones, a conejos que habían recibido reserpina, levodopa, y veían que el ratoncito o el conejo se despertaba, se tornaba móvil, no estaba en esa posición encorvada, y ahí surgió la idea de que quizás la levodopa fuera el tratamiento de elección para la enfermedad de Parkinson. Y es así que un
médico de origen griego, radicado en Estados Unidos, que se llamaba George Kotzias, fue el primero en demostrar que la administración de levodopa era efectiva en reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. 150 años pasaron desde que se describió por primera vez la enfermedad de Parkinson. Y 50 años han pasado desde que Kotzias demostrara que la levodopa es efectiva, y todavía la investigación no ha encontrado ninguna droga que supere a la levodopa, y ni creo que la vaya a encontrar. Después vamos a hablar de esto cuando hablemos de los desafíos. ¿Por qué? Porque la levodopa es la sustitución natural y fisiológica de lo que falta en el cerebro de un paciente con enfermedad de Parkinson. Después vamos a hablar de los problemas de la levodopa, pero sepan que no existe en el horizonte futuro nadie que esté investigando drogas que suplanten a la levodopa. Se están investigando otras cosas, pero no drogas que suplanten a la levodopa. El otro aniversario, o el otro hito importante, del que han transcurrido 180 años, o sea, nos vamos a 1997, ahí hubieron dos descubrimientos que revolucionaron nuestro conocimiento acerca de la enfermedad de Parkinson. El primero fue el descubrimiento del primer gen, un gen que determina una forma de enfermedad de Parkinson hereditaria. Fue la primera vez que se descubrió que había enfermos de Parkinson que desarrollaban la enfermedad porque tenían una mutación genética, o sea, tenían una mutación en el código genético. Ese investigador, George Polymeropoulos, es un genetista que descubrió el gen, pero la realidad es que quienes descubrieron las familias que tenían esta forma hereditaria de enfermedad de Parkinson fue quien fuera mi maestro en Parkinson, el profesor Roger Duboissin, y a mí me tocó participar en esa búsqueda porque había una serie de familias que se llama el pedigree Contursi, porque provenían de una zona cercana a Nápoles. Una parte de la familia se había radicado en Estados Unidos, otra parte residía en Italia y una tercera parte residía en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ese pedigree Contursi. Y ellos tenían esta mutación genética que provocaba la enfermedad de Parkinson. Y esa mutación genética era la mutación de un gen que ordena la fabricación de una proteína que se llama alfa, y ya van a ver la importancia de esto, alfa-sinucleína. ¿Por qué la importancia? Porque ese mismo año, 1997, una investigadora italiana, Maria Grazia Spilantini, descubre que en los cuerpos de Levy, esas manchas que hay en las células del cerebro de los pacientes parkinsonianos, el principal componente es esta proteína, la alfa-sinucleína. Y entonces establece por primera vez una idea de cómo se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Porque los cuerpos de Levy tienen alfa-sinucleína tanto en los enfermos que desarrollan la enfermedad por una causa hereditaria, como en aquellos que no la desarrollan por causa hereditaria. Entonces, eso significó que la alfa-sinucleína era el elemento fundamental relacionado con el desarrollo de la patología de la enfermedad de Parkinson. Ya vamos a hablar un poco más de esto cuando hablemos de los avances más recientes. Otro aniversario
Y lo digo después, a pesar de que fue anterior, porque fue en 1987, un cirujano francés llamado Alim Benavid descubrió que si uno pasaba una corriente eléctrica de alta frecuencia a través de una agujita colocada en el cerebro, podía abolir el temblor parkinsoniano. Y ese fue el nacimiento de la cirugía más avanzada que existe en la actualidad para la enfermedad de Parkinson, que se llama estimulación cerebral profunda. Se la conoce más por la sigla en inglés DBS. Ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? Porque cirugía de la enfermedad de Parkinson existía desde 1940, pero eran cirugías que producían lesiones en el cerebro, lesiones irreversibles. En cambio, el descubrimiento de Alim Benavid fue que sin provocar una lesión en el cerebro, uno podía obtener el mismo resultado. Y luego de investigar el resultado sobre el temblor, aplicando una corriente eléctrica en una zona del cerebro que se llama el tálamo, descubrió a raíz de otras contribuciones que permitieron entender cómo funcionaba el cerebro en el control de la actividad motora, lo que se llaman los circuitos de ganglios de la base. ¿Qué son los ganglios de la base? Son una serie de núcleos o grupos de células que se encuentran en la profundidad basal del cerebro y que están conectados entre sí y finalmente se conectan con nuestros músculos para gobernar eficientemente la actividad motora. ¿Y quién cumple un rol fundamental en esos ganglios de la base? La sustancia nigra, ese sector del cerebro que se enferma en la enfermedad de Parkinson, que tiene conexiones con los ganglios de la base que actúan estimulando o inhibiendo la actividad motora, como si hubiera un acelerador y un freno. O sea que la dopamina actúa como un regulador de la actividad motora, diciendo cuándo debe uno moverse y cuándo debe frenar el movimiento. O sea que es crítica la dopamina, no solamente para promover el movimiento, sino para regularlo eficazmente, que yo pueda hacer un movimiento que alcance un objetivo de la manera deseada y no torpemente. Es interesantísimo porque se ha podido demostrar, gracias a los grandes avances de la investigación básica y particularmente por una tecnología que es tremendamente apasionante, que se llama la optogenética, esta es una técnica mediante la cual se le inyecta un virus al cerebro de un animalito de experimentación que está preparado para insertar una orden genética en una parte específica de la célula. Y esa orden genética que insertamos mediante el virus, que lo utilizamos como método de transporte de ese código genético a la célula, es que responda a la luz, ya que la luz active a esa célula. Y luego le aplicamos un rayo láser y activamos esa célula. Y se vio entonces que si activamos las células que contienen dopamina, pero que contienen un tipo especial de receptor, o sea, la zona que responde a la dopamina, que se llama receptor D1, cuando le aplicamos luz, el animalito se mueve. Pero si le aplicamos luz a otras células que contienen
un receptor distinto para dopamina que se llama D2, el ratoncito se queda quieto, inmóvil. Y eso permitió en los últimos pocos años confirmar la hipótesis que la dopamina servía como acelerador y como freno en la regulación del movimiento. Y estos son avances de la década del 2000, es bien reciente. Siguiendo con los avances, ya ahora estamos en los últimos, yo diría 15 años, donde si yo graficara el crecimiento de conocimiento relacionado con la enfermedad de Parkinson en los últimos 200 años, diría que los primeros 150 años fueron muy despacio, ni siquiera en una progresión aritmética, 1817 a 1967. Luego el conocimiento empezó a adquirir mayor velocidad, lo que se llama una progresión geométrica. Pero en los últimos 10 o 15 años, la proyección ha sido exponencial. O sea que el crecimiento del conocimiento relacionado con la enfermedad de Parkinson en los últimos pocos años ha sido enorme. Y voy a tratar de resumirlo y darle un pantallazo general. Cuando se sabe que la alfa-sinucleína es una proteína que está depositada anormalmente dentro de los cuerpos de Levy, se empieza a investigar el rol de la alfa-sinucleína. Y se ve que la alfa-sinucleína está en todos los sectores del cerebro que gobiernan funciones que están afectadas en la enfermedad de Parkinson, de manera tal que los depósitos anormales de alfa-sinucleína son responsables del deterioro de la función celular o neuronal. Entonces empiezan a desarrollar modelos de degeneración neuronal por alfa-sinucleína. ¿Qué importancia ha tenido esto? Que nos ha permitido entender cómo progresa la enfermedad de Parkinson y por qué progresa la enfermedad de Parkinson. En paralelo a estos estudios de investigación básica o de investigación translacional en modelos animales de la enfermedad de Parkinson, un patólogo alemán llamado Eiko Braak se ocupó de estudiar de manera exhaustiva cerebros de pacientes que en vida habían padecido enfermedad de Parkinson y que habían fallecido en distintas etapas evolutivas de la enfermedad por causas ajenas a la enfermedad de Parkinson, o un accidente automovilístico, o un infarto, o un accidente cerebrovascular. Nadie se muere de enfermedad de Parkinson. Otro mito que uno escucha muchas veces: fulanito de tal se murió de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no produce muerte. Hay otras enfermedades que sí. Un infarto de miocardio sí. Entonces, ¿él qué hizo? Analizó el cerebro de pacientes que tenían pocos años de evolución, muchos años de evolución, etcétera, etcétera, o años intermedios de evolución. Y él vio que la presencia de alfa-sinucleína no era igual según fuera el tiempo de evolución. Y entonces, si dibujamos el cerebro y lo que se llama el tronco cerebral y la médula espinal, él veía que la primera parte que estaba afectada acá, en una zona que se llama núcleo motor dorsal del vago, que luego progresaba y se afectaba la sustancia nigra, que luego se afectaban zonas de los que se llaman ganglios basales y luego recién tardíamente progresaba la enfermedad difundiendo
la alfa-sinucleína, esta proteína, a áreas celulares más remotas. Y que en otros casos, él veía primero en una zona que se llama bulbo olfatorio, porque acá está la nariz del individuo, acá está el bulbo olfatorio, que en algunos casos se veía el inicio en el bulbo olfatorio. Entonces, estableció lo que se llamaron los estadios de Braak, cómo progresa la enfermedad. Y eso permitió entender que la enfermedad lleva muchísimos años de evolución. No es una enfermedad rápidamente evolutiva. Y dio lugar a un concepto de la enfermedad que es el concepto de enfermedad preclínica, enfermedad premotora y enfermedad motora. ¿Por qué? Porque también Braak y otros patólogos se ocuparon de ver si había alfa-sinucleína en cerebros de pacientes que no habían muerto, ya diagnosticados como portadores de enfermedad de Parkinson. O sea que no tenían síntomas parkinsonianos. Y recuerden que los síntomas parkinsonianos los definimos por lentitud, rigidez y temblor. Y oh sorpresa, se encontraron que muchos de esos individuos ya tenían depósitos anormales de alfa-sinucleína y cuerpos de Levy en su cerebro, pero no habían manifestado ni lentitud, ni rigidez, ni temblor. Pero sí tenían otras cosas: constipación, trastornos del olfato y trastornos del sueño. Y un trastorno muy particular del sueño, que es la actuación física de los sueños. ¿Qué significa esto? Nosotros soñamos que nos están corriendo y nos caemos de la cama porque hacemos como que corremos. Soñamos que nos estamos defendiendo de alguien que nos golpea y le damos una trompada al que está durmiendo al lado nuestro. Eso en condiciones normales no existe, porque cuando soñamos nuestra musculatura está paralizada. En cambio, los individuos que van a padecer o que ya tienen la enfermedad de Parkinson tienen capacidad de contraer sus músculos durante el sueño y por ende actúan físicamente los sueños. Y la sorpresa es que esta etapa con trastornos del olfato, trastornos del sueño, constipación y uno más muy importante que es la depresión, puede preceder a la aparición de la lentitud, la rigidez y el temblor entre 10 y 15 años. Quiere decir esto que la enfermedad de Parkinson no comienza cuando al individuo le tiembla por primera vez una mano, ni comienza cuando por primera vez se da cuenta que no balancea el brazo, sino que comienza entre 10 y 15 años antes y aún más, porque ya hay enfermedad en individuos que ni siquiera tienen trastorno del olfato, ni constipación, ni depresión, ni trastorno del sueño. ¿Por qué es importante esto? Porque el desafío más grande en este momento es detectar la enfermedad acá o detectarla acá. ¿Para qué? Para poder instituir terapéuticas que actúen tempranamente en la evolución de la enfermedad y detengan, lentifiquen la progresión de la enfermedad. Entonces, uno de los avances más grandes que ha habido en los últimos muy pocos años es que por primera vez estamos hablando de terapias modificadoras de la enfermedad. No estamos hablando de terapias modificadoras de los síntomas. Estamos hablando de terapias modificadoras de la enfermedad, que es un concepto totalmente diferente y que apunta ¿a qué? A la cura de la enfermedad. Y eso es gracias a todo este conocimiento precedente que se fue dando. Y fíjense a dónde ha llegado el conocimiento.
Yo les dije que el primer lugar del cerebro que Brack encontró afectado por el depósito anormal de esta proteína alfa-sinucleína es el núcleo motor dorsal del vago. ¿Y saben qué cosas llegan al núcleo motor dorsal del vago? O sea, es un nervio al que le llega la inervación proveniente del estómago y del intestino. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si el núcleo motor dorsal del vago recibe toda la información neural desde el tubo digestivo, analicemos el tubo digestivo. Y resulta que analizando el tubo digestivo nos dimos cuenta que estaba lleno de alfa-sinucleína anormal. Esto es tan así que en este momento una de las hipótesis es que la enfermedad de Parkinson comienza en el intestino. ¿Y por qué? Porque si este es el intestino, que es un tubo, que tiene lo que se llama una luz, un espacio hueco, y si yo hago un corte del intestino, voy a ver que está tapizado de células que se llaman células epiteliales intestinales. Estas células epiteliales intestinales liberan alfa-sinucleína al interior del tubo digestivo. Es lo que se llama una proteína secretante, que se secreta y sale a la luz del intestino. Y la luz del intestino es un medio ambiente muy particular, por varias razones. Una, porque está lleno de microbios. Hay una población microbiana enormemente variada y multifacética que se llama microbiota o microbioma, y que cada individuo y la totalidad de los seres humanos tiene una proporción relativa de distintos gérmenes que es la proporción relativa normal. Se ha visto que si cambia la proporción relativa de gérmenes de la microbiota, la alfa-sinucleína liberada al intestino se transforma y en lugar de ser una proteína de forma normal, se transforma en una proteína mal conformada, que adquiere propiedades muy curiosas. Y una de esas propiedades muy curiosas se llama comportamiento símil-prión. ¿Qué significa esto que suena tan complejo? Existe una serie de enfermedades que se llaman enfermedades por priones, que es un descubrimiento que mereció el premio Nobel, que es una enfermedad transmisible que no está causada por gérmenes, está causada por proteínas. Proteínas que tienen la capacidad de comportarse como agentes infecciosos. Se llaman partículas proteináceas infectivas. ¿Qué es lo que les otorga esa propiedad? La capacidad de reproducirse y de pasar de una célula a otra, como si fuera un germen. Y resulta que la alfa-sinucleína tiene la capacidad de transformarse en un símil-prión. ¿Por qué digo símil-prión? Porque las enfermedades por priones son contagiosas. La enfermedad de Parkinson no es contagiosa, pero el comportamiento símil-prión es que puede ir avanzando y progresando de una célula a otra, de manera tal que si nosotros logramos interrumpir esa cadena de avance, también vamos a lograr detener o prevenir la progresión de la enfermedad. Entonces, llegamos así al presente. Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno.
Llegamos al presente y yo les prometí que íbamos a hablar de lo que son los desafíos actuales. Y estos desafíos se pueden subdividir en varios aspectos. El primer desafío es diagnóstico temprano. Para hacer un diagnóstico precoz o temprano, para cualquier enfermedad, nosotros necesitamos de lo que se denominan biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Por ejemplo, yo le saco sangre a un individuo y le mido la glucemia, está elevada, digo, este señor tiene diabetes. O le mido la urea a un individuo y digo, este señor tiene insuficiencia renal. O le hago un análisis de esputo a un individuo que está tosiendo y me encuentro que tiene tuberculosis, porque tiene el germen de la tuberculosis. O hago una radiografía y veo un tumor y diagnostico el tumor por la imagen. Todos esos son biomarcadores. El problema es que todavía no tenemos un biomarcador específico para enfermedad de Parkinson que nos permita con un simple análisis de sangre o una simple radiografía hacer detección temprana de la enfermedad. ¿Y por qué digo detección temprana? Porque para detectarla tempranamente tendríamos que tener un biomarcador que fuera barato, libre de riesgo y administrable a cantidades masivas de población. Ustedes recordarán, no sé actualmente si se sigue haciendo, en la escuela secundaria o cuando uno entraba al servicio militar, le hacían lo que se llamaba una abreografía, que era una pequeña radiografía de tórax para detectar si éramos portadores de una primoinfección tuberculosa. Eso se hacía masivamente. Todo chico que entraba a la secundaria se le hacía una abreografía. Eso es un biomarcador de aplicación masiva, no riesgoso y barato. Y necesitaríamos eso para poder hacer un diagnóstico temprano. Todavía no lo tenemos, pero hay una búsqueda afanosa de biomarcadores. ¿Qué podemos hacer en la actualidad para hacer diagnóstico precoz? Varias situaciones. Yo soy una persona que tengo antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson. Y cuanto más casos haya en la familia, más sospecha hay de una transmisión o heredabilidad. O sea, si mi abuela tenía Parkinson, mi padre tenía Parkinson y yo tengo Parkinson, mis hijos van a decir, yo estoy en riesgo de padecer Parkinson. Ese es un elemento a tener en cuenta. Pero yo no puedo basarme solamente en antecedentes familiares. Pero si alguno de los miembros de mi familia tiene pérdida del olfato y además tiene trastorno del sueño REM, que es ese trastorno que yo les dije del sueño, esto aumenta significativamente el índice de sospecha de que ese individuo que no tiene síntomas de Parkinson va a tenerlos en 5, 10 o 15 años. Y hay estudios que muestran que en este particular grupo de pacientes, que se llaman grupos enriquecidos, si yo le hago un estudio que se llama fluorodopa PET, que es un estudio de imágenes funcionales o metabólicas, o le hago un DAT-scan, que es otro tipo de estudios. Esto se hace con un tomógrafo PET, esto se hace con un SPECT, que es un centellograma. Me encuentro que en el cerebro de individuos que tienen estas características y que no tienen ningún síntoma motor aún, se ve como una tomografía esto, ¿no?
Y acá en el centro se ven los ganglios basales. En realidad lo que se ve es como una coma acostadita. Esa zona, en condiciones normales, en el fluorodopa PET o en el DaT-scan, se la ve sólidamente intensa con la marcación de una sustancia radiactiva. Y es la zona donde hay dopamina. En cambio, en un individuo que tiene trastornos del olfato, trastornos del sueño REM y antecedentes familiares, yo veo que la colita de atrás, ahí, está amputada, tiene menos cantidad. Y eso me está diciendo que en años por venir, si eso está en el lado izquierdo del cerebro, ese individuo va a desarrollar o temblor o lentitud en el lado derecho del cuerpo. El más específico de todos estos antecedentes es el trastorno del sueño REM. Porque hay estudios que han seguido poblaciones numerosas de pacientes que, ¿qué hacían? Consultaban con un experto en sueño, porque la esposa o el esposo le decía: estoy harto de que me trompees a la noche cuando dormís, estoy harto de que te caigas de la cama, vamos a consultar a un laboratorio de sueño, y en el laboratorio de sueño le hacían diagnóstico de trastorno del sueño REM. Y esos individuos con diagnóstico de trastorno del sueño REM le hacían un test del olfato, o sea, medían la capacidad olfatoria y veían que un porcentaje importante de esos individuos tenían una reducción de la capacidad olfatoria, y a esos le hacían un DaT-scan, no un fluorodopa PET, que es muy caro, el DaT-scan es barato, y veían esto en individuos que todavía no tenían el más mínimo signo de lo que nosotros en la actualidad utilizamos para diagnosticar enfermedad de Parkinson. O sea que estamos muy cerca de poder hacer un diagnóstico precoz. Primer desafío. Segundo desafío. Nosotros sabemos que la levodopa es la mejor droga para la enfermedad de Parkinson, pero desgraciadamente tiene limitaciones. Con el correr del tiempo, el efecto de cada dosis se va acortando, y con el correr del tiempo, lo que se llama el margen terapéutico, que es la dosis necesaria para producir beneficio versus la dosis que ya produce efectos colaterales, se torna muy estrecha. Quiere decir entonces que a la dosis que yo necesito darle al paciente para que no tenga temblor, para que esté ágil, ya tiene efectos colaterales. Y estos efectos colaterales típicamente son movimientos involuntarios que se llaman disquinesias inducidas por levodopa. Entonces yo me enfrento a una situación que si le bajo la levodopa, el individuo está más lento, más rígido y más tembloroso. Si le subo la levodopa, el individuo está con movimientos involuntarios. Entonces, uno de los desafíos es el desafío de la terapéutica sintomática. Y el desafío de la terapéutica sintomática se subdivide en dos: terapéutica de los signos motores y terapéutica de los signos no motores. En la actualidad, uno de los campos de mayor desarrollo en la terapéutica de los signos motores es la optimización de la levodopa. ¿Qué significa esto? Desarrollar por la industria farmacéutica, o lo que se llama química medicinal, una molécula de levodopa o una forma de administración de la levodopa o una forma de preparación de la levodopa que se absorba rápidamente, que mantenga niveles estables a lo largo de todo el día y que no sufra oscilaciones en los niveles. Y hay por lo menos 5 o 6 desarrollos en este sentido. Uno ya está en el mercado en Estados Unidos, que es una formulación que se llama Ritari, que no
a mi entender no cubre las expectativas estas. Una cosa muy atractiva que es probable que surja sobre fines de este año es una levodopa inhalatoria con un puff. ¿Para qué nos va a servir esto? No para tratar todo el día al paciente. Pero dado que la levodopa administrada en pastillas por vía oral sabemos que varía de hora en hora, hay momentos del día que el paciente parkinsoniano nota que le falta efecto de la medicación. Entonces, el hacer un puff con esta levodopa inhalatoria le permite lo que se llama un rescate del periodo de falta de efecto de levodopa. Esa es una de las nuevas formulaciones farmacéuticas de levodopa que se está desarrollando. Pero se están desarrollando formulaciones farmacéuticas de levodopa en parche cutáneo, de levodopa por administración subcutánea con una bombita pequeña de infusión, de drogas que remedan el efecto de la levodopa, como es la apomorfina, en una tira que se coloca en la encía o en un dispositivo que se adosa a una muela que va liberando constantemente la sustancia esta para lograr justamente esta estabilidad. Paralelamente, aparte de lo que podríamos llamar optimización de la levodopa, se están desarrollando drogas complementarias. ¿Qué significa esto? Ya en la actualidad existen drogas complementarias de la levodopa. Tenemos los inhibidores de la MAO, como la sedegilina y la rasagilina, tenemos la amantadina, tenemos los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina, tenemos drogas como los inhibidores de la COM, como el CONTAN, etcétera, etcétera. Son todas drogas que lo que buscan es complementar a la levodopa, ya sea para su administración previo al inicio de la levodopa o para complementar y mejorar la eficacia de la levodopa. Pero ninguna de estas drogas que disponemos en la actualidad son 100% efectivas. Porque la mayor parte de las drogas que disponemos, cuando se complementan con levodopa en un paciente que tiene fluctuaciones en la respuesta, no logran alargar la duración del efecto más allá de 1 hora, 2 horas como mucho, en todo el día. No 1 hora, 2 horas por dosis, sino en todo el día. Entonces están buscando drogas que permitan alargar la duración de la levodopa más prolongadamente. Tampoco hay en la actualidad, salvo la amantadina, ninguna droga efectiva para combatir los movimientos involuntarios que yo les dije que se llaman las disquinesias por levodopa. Entonces hay todo un desarrollo de drogas que traten de disminuir las disquinesias. De hecho, ustedes habrán escuchado en la introducción que en mi laboratorio uno de los campos de investigación más importantes es en la comprensión de lo que se llaman los mecanismos moleculares de las disquinesias y la identificación de potenciales blancos terapéuticos. De hecho, ya hemos identificado un novedoso blanco terapéutico que está en miras de ser desarrollado como potencial terapéutico. Eso para demostrar otro mito que existe, y lo voy a ilustrar con una anécdota. Una vez un paciente muy poderoso económicamente que yo atendía me dijo: doctor, yo quiero invertir en investigación en enfermedad de Parkinson, quiero donar dinero. Entonces dígame en Estados Unidos o en Inglaterra a quién le puedo donar. Le digo: señor, usted es argentino, ¿por qué no dona a los que hacemos investigación en la Argentina y que contribuimos enormemente al conocimiento? En la Argentina hay numerosos grupos sólidos, consolidados, que hacen investigación de punta en temas altamente competitivos a nivel mundial. O sea que no es cierto que en la Argentina no se hace investigación y que la Argentina no contribuye con conocimiento al mundo. Sí contribuimos con conocimiento. Entonces, ya ven cómo con esa investigación que se denomina translacional podemos detectar potenciales blancos terapéuticos. Y así hay infinidad de laboratorios en el mundo que están tratando de identificar potenciales blancos terapéuticos para mejorar las disquinesias.
Voy a saltear el tema de los síntomas no motores para ir a las terapias modificadoras de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Yo ya les introduje el concepto previamente, y terapias modificadoras de la enfermedad significa que no actúan modificando los síntomas directamente, sino que actúan sobre el proceso patológico. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Prevenir, retrasar, detener o revertir el proceso patológico, dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad en que se introduzca la terapéutica. Si yo tengo un biomarcador que me permite detectar la enfermedad antes de que manifieste los síntomas motores, voy a instaurar una terapéutica de neuroprotección. Si yo detecto la enfermedad cuando ya está en sus estadios tempranos, lo que voy a intentar con mi terapéutica modificadora es lentificarla o detenerla. Y cuando ya está en un estadio avanzado, lo que voy a intentar es retrotraer la enfermedad o hacer retroceder el proceso patológico, cosa que ya hay evidencias experimentales en modelos animales que permiten predecir que aun cuando la enfermedad está instalada porque la alfa-sinucleína se ha diseminado, yo puedo dar tratamientos que hacen que retroceda la enfermedad con mejoría de los síntomas, gracias a modelos animales de degeneración neuronal. Ese campo de las terapias modificadoras es un campo que está creciendo, como les dije antes, a nivel exponencial. Y como ilustración del enorme crecimiento que tiene este campo, ustedes saben que la investigación necesita plata para poder hacerse. Y la lucha cotidiana de todo el que hace investigación es llenar formularios de solicitud de subsidios para la investigación, ya sea subsidios de la Agencia de Promoción de la Ciencia y Tecnología, subsidios del CONICET, subsidios del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, y de un actor fundamental, y es un juego de palabras lo de actor fundamental, actor como acción, estoy usando, es la Fundación Michael J. Fox, que es un actor. La Fundación Michael J. Fox en este momento es uno de los principales proveedores de subsidios a la investigación en la enfermedad de Parkinson. Este año, en el llamamiento a subsidios para detección de lo que se llama Target Validation. Target es un blanco. Validación de blancos de intervención terapéutica. Se presentaron 140 moléculas diferentes que se plantean como probables blancos de intervención terapéutica para modificar la enfermedad. ¿Se imaginan entonces toda la cantidad de estudios que hay que hacer para ver si el blanco 1, el 50, el 120 o el 140 es el más efectivo? Es una tarea titánica. Y se han estado desarrollando estrategias que se llaman estudios de futilidad, que permiten rápidamente decir si un determinado blanco va a ser efectivo o no va a ser efectivo. En la actualidad, ¿cuál es el blanco principal de intervención terapéutica? A ver si alguno de los estudiantes de biología o de enfermería o de alguna ciencia relacionada con la medicina se anima a decir cuál es el blanco ideal de intervención terapéutica en este momento. ¿Pero hay algún paciente o alguien? ¿Nadie se anima? Investigación como argentino, como yo soy de acá, que hay que aportar más, entonces que tenemos de más, que nos sobra, dar más a la investigación. No, eso por supuesto, pero bueno, ya que nadie se atreve a decirlo, la alfa-sinucleína. Si la alfa-sinucleína, les vengo diciendo a lo largo de toda esta charla, que su descubrimiento fue el elemento crítico para entender la patología de la enfermedad de Parkinson, que avanza y progresa y que va
generando cada vez nuevos síntomas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver si podemos sacar la alfa-sinucleína anormal o evitar que se forme anormalmente, o evitar que se transmita, o evitar que se deposite en las células. Entonces, el principal blanco de intervención terapéutica es la alfa-sinucleína. Ejemplos de esto, de terapéuticas que apuntan a sacar la alfa-sinucleína patológica, son vacunas y anticuerpos monoclonales. Vacunas, ¿qué significa? Que nosotros inyectamos una sustancia que genera en forma activa un anticuerpo. Entonces lo que se está ensayando es la inyección de fragmentos de alfa-sinucleína para que el organismo desarrolle anticuerpos y que esos anticuerpos se coman la alfa-sinucleína que está depositada normalmente en las células. Los anticuerpos monoclonales, en cambio, es un proceso pasivo. No le inyectamos para que el individuo genere anticuerpos. Lo que le inyectamos son los anticuerpos que ya han sido generados en el laboratorio experimentalmente. Ya hay 4 o 5 ensayos clínicos que están estudiando vacunas y anticuerpos. ¿Pero hay vacunas, doctor? Sí, por eso se están desarrollando, están en investigación. Sepan que cuando se investiga no significa que está disponible. Solamente está en etapa de demostración de efectividad. Cuando se demuestra la efectividad y la seguridad, se solicita la aprobación a los organismos reguladores de medicamentos y recién entonces alcanza a estar disponible para los pacientes. Hay otras drogas que actúan sobre el alfa-sinucleína. Por ejemplo, un hecho muy interesante es el exenatide. El exenatide es una droga para la diabetes y este es un campo muy fértil que hay en la actualidad, que es lo que se llama reposicionamiento de drogas. Drogas que están disponibles en el mercado y que se usan para otras cosas, que en el laboratorio se ha demostrado que tienen efectos potencialmente beneficiosos para otras enfermedades. Este grupo de drogas para la diabetes, que se llaman antagonistas del péptido número 1 de glucagón, son todas potenciales drogas que interfieren con el depósito de alfa-sinucleína y con la supervivencia neuronal y están siendo estudiadas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con resultados ya promisorios. Otras drogas reposicionadas son drogas que se utilizan para el tratamiento de la leucemia, como el nilotinib. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas drogas inhiben ciertas sustancias que interactúan con los mecanismos productores del daño neuronal en la enfermedad de Parkinson. Entonces ya hay estudios con el nilotinib, que es una droga para el tratamiento de la leucemia, en pacientes con enfermedad de Parkinson. Otro ejemplo de reposicionamiento es la isradipina. La isradipina es una droga antihipertensiva y se ha visto que el mecanismo de acción antihipertensivo sería favorable para proteger a las neuronas que fabrican dopamina y se está ensayando. Y como esto hay infinidad de otras, pero vamos a dejarlo acá porque creo que les he demostrado la cantidad de progreso que ha habido en estos 200 años y la enorme expansión de ese progreso en los últimos poquísimos años. De manera tal que en este momento estamos en condiciones de vislumbrar en un corto plazo la posibilidad de lograr realmente una modificación de la enfermedad. Gracias. ¿No podés activar el micrófono? Ahí estoy apretando.
No se escucha. No se escucha. La pregunta es si está modificada la alfa-sinucleína en los intestinos, ¿no podría ser eso usado como biomarcador? Bueno, pero lo que ocurre es que se está buscando la alfa-sinucleína como biomarcador. Y hay varias limitaciones. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que la biopsia de la glándula submandibular permite detectar tempranamente depósitos de alfa-sinucleína en la glándula submandibular. Las biopsias colónicas permiten demostrar la presencia temprana de alfa-sinucleína en el intestino grueso. De hecho, hay estudios que se hicieron en pacientes constipados y se vio que esos pacientes constipados, un alto porcentaje de ellos tenía alfa-sinucleína en el intestino y después desarrolló enfermedad de Parkinson. Lo que ocurre es que hay quienes critican esto porque las técnicas de tinción de alfa-sinucleína no permiten distinguir la alfa-sinucleína normal de la alfa-sinucleína patológica. Solo permiten discriminar entre alfa-sinucleína no fosforilada y fosforilada, pero no necesariamente nos dice que esa es la que produce el daño. Hasta que no haya marcadores que permitan detectar lo que se llaman monómeros u oligómeros de alfa-sinucleína, que son los que se supone que son los patológicos, es difícil que utilicemos esas biopsias como marcadoras inequívocas de enfermedad de Parkinson. Por otra parte, se ha estudiado la presencia de alfa-sinucleína en la orina, en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre. Y se ve que es muy variable el resultado como para tomarlo como un marcador firme. Pero es una idea que por supuesto está en la mente de los que buscan biomarcadores. La última pregunta. Bueno, primero gracias por como dijo antes el doctor, por la claridad, muy buena la charla. Y quería preguntar sobre, así como hay circuitos motores que se ven alterados con fluctuaciones, eso no por la dopamina, por el tratamiento de la dopamina, no también influye sobre fluctuaciones no motoras. Por supuesto. ¿Y cuáles serían? Yo les cuento una anécdota. Una vez me llamaron, en la época que se hacían comúnmente visitas a domicilio, cosa que se ha ido perdiendo, a la casa de una paciente con enfermedad de Parkinson, y yo entré y la señora estaba, ¡ay! 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 ¡me muero! ¡ay! ¡ay! Con un cuadro de angustia y depresión enorme. Yo le di una pastilla de levodopa triturada, disuelta en agua para que hiciera efecto rápidamente, y de repente mágicamente la angustia desapareció. Desapareció en paralelo con la mejoría de sus síntomas motores. Se sabe que hay enorme cantidad de fluctuaciones no motoras. Por ejemplo, hay hipos y eructos en los periodos off. Hay depresión, angustia y ansiedad en los periodos off. Hay desasosiego en los periodos off. Hay mayor lentitud intestinal en los periodos off. Hay infinidad de fluctuaciones no motoras que están muy bien estudiadas. Hay un artículo publicado hace ya varios años que encontró más o menos 120 categorías diferentes de síntomas no motores que podía detectar en los pacientes en el momento que decaía el efecto de la levodopa. Así que es válida la pregunta. Bueno, gracias. Gracias, doctor.